En estadística, entonces nuestro tema 4 es el diagrama de barras proporcionales. Solo vi que nos está hablando en los 2 minutos que duró hablando solo. Lo mismo. Diagrama de barras proporcionales. Entonces, este diagrama de barras, como su nombre lo indica, nuevamente cuenta con dos ejes. ¿Listo? Uno horizontal y el otro vertical, igual que el diagrama de barras normalito. Sin embargo, este lo que hace es agrupar, esperen, vamos por partes. Cuenta con dos ejes, uno horizontal, ¿listo? Y el otro vertical. En ellos se distribuye la frecuencia y una variable. Y aquí hago énfasis en que es una variable porque el diagrama de barras proporcionales se utiliza principalmente cuando se, voy a escribir eso, entonces, se utiliza para representar estudios en los que se abordan dos variables, ¿listo? Para representar dos variables en una misma gráfica. Voy a colocar un ejemplo para que sea de pronto más fácil de entender. Supongamos que usted preguntó los gustos acerca de la música en nuestro salón. ¿Listo? Entonces, las 35 personitas que hacen parte del grado séptimo, entonces le preguntamos cuál es su género de música favorito. Pero ahí podemos diferenciar que además del género musical, también podemos darnos cuenta que nos están respondiendo personitas de diferentes géneros. Entonces, género pues de la persona, ¿sí? Entonces, género musical, los diferentes tipos de música, y aquí género sería masculino y femenino, hombre y mujer, ¿sí? Cuando hacemos ese análisis, fíjense que aquí estamos teniendo en cuenta dos variables. Estas dos variables no las podríamos representar gráficamente al tiempo en un diagrama de barras común y corriente. Entonces, lo que podemos hacer es, para representarlos, utilizar un diagrama de barras proporcionales. ¿Listo? Vamos a ver cómo se construye. Entonces, tiene dos ejes, uno horizontal y el otro vertical. El diagrama de barras proporcional lo podemos realizar tanto de forma horizontal como de forma vertical. Entonces, de cualquiera de las dos formas, usualmente el diagrama de barras proporcionales vertical es el que más se utiliza. Entonces, en el horizontal podemos encontrarnos que aquí tenemos, eh, oh, por Dios, que aquí tenemos en este eje una de las variables, entonces variable uno, no, perdón, en este vamos a tener la frecuencia y aquí tendríamos la variable que elegimos. ¿Listo? En el vertical, entonces, estos datos cambian de ubicación. Entonces, la frecuencia va de manera vertical, frecuencia, y de manera horizontal iría las variables. Ay, por Dios. De manera horizontal irían las variables. ¿Sí? ¿Eso cómo repercute en nuestro dibujo? Pues que en el horizontal las gráficas van a quedar de esta manera. ¿Sí? Con sus divisiones, por eso son proporcionales, entonces con sus respectivas divisiones. Entonces va a quedar algo de esta manera. Mientras que en el vertical, entonces nos va a quedar la gráfica dibujada de esta forma. ¿Sí? Y del mismo modo, entonces con sus respectivas divisiones, que de eso se trata el diagrama de barras proporcionales, pero esas divisiones ya vamos a abordarlas. Entonces tenemos diagrama de barras proporcionales para representar dos variables en una misma gráfica y pueden haber tanto de manera horizontal como de manera vertical. Entonces usted dice, bueno, si son dos variables, ¿dónde está la otra? Entonces resulta que una variable es la que vamos a colocar acá, variable, las categorías de esa variable, entonces categoría 1, categoría 2, categoría 3, por ejemplo, con el que estamos abordando, género musical, digamos que en vez de colocar directamente acá, decimos, no, pues rock, electrónica y pop. ¿Sí? Ahí hay una variable, pero la otra variable es el género. Ah, pero pues si ven que dentro está dividido en dos partes, entonces rojo para un género y azul para el otro género. Ahí está representada la otra variable. Entonces,
esa es la utilidad de este diagrama. ¿Listo? La idea es que vamos a construir uno con datos de nosotros mismos y con la información que vamos a... y pues para poder representarlo de la manera pues completa y correcta. Entonces, vamos a hacer. Entonces, ya teniendo los datos, ¿cierto? Que los tenemos ahí, vamos a construir nuestro diagrama. Entonces, ya sabemos que necesitamos eje horizontal y vertical, pero antes tenemos que definir nosotros cómo lo vamos a dibujar, si de manera horizontal o de manera vertical. Eso es libre elección. Entonces, los escucho, horizontal o vertical. Vertical. Yo no... Vertical. Vertical, Eso, profe. vertical, va vertical, Vertical. va vertical. ¿Listo? Entonces, necesitamos los dos ejes. Entonces, un eje horizontal y un eje vertical. Pero esperen, trato de hacer ese eje. Ay, no, es que no se puede escribir al revés. Listo. Entonces tenemos, ¿qué hay que tener en cuenta? Usted aquí fíjese cuál es el eje más largo. ¿Listo? En el eje más largo, usted va a colocar la variable que tiene más categorías. Entonces, en este caso, fíjense que la que más opciones tiene es la actividad. Entonces, aquí vendría la actividad. Actividad. ¿Listo? Y por tanto, en el eje, en este caso el horizontal, vamos a colocar la frecuencia. Entonces, debo colocar todas las actividades. Entonces, la primera actividad sería lectura. Entonces, lectura. Luego tendríamos deporte, entonces deporte. Luego tendríamos cine, entonces cine. Luego ver televisión. Luego tenemos videojuegos. Y luego tenemos danzas. ¿Listo? Sobre cada uno de esos nombres vamos a dibujar la barrita que le corresponde. Entonces, fíjense que el dato más grande acá es 23. O sea que nuestra frecuencia debe llegar por lo menos hasta 23. ¿Listo? Entonces, ese eje lo podemos graduar de 1 en 1, de 5 en 5, de 2 en 2, como nos quede más cómodo. ¿Listo? Yo voy a hacer la graduación de 5 en 5. Entonces, 0, a ver, 2, 3, 4, ahora sí. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Mínimo que llegue hasta el 23. Si se pasa un poquito, no pasa nada. ¿Listo? No importa. Y vamos a comenzar a realizar nuestra gráfica. Entonces, lectura. Voy a asignarle un color a los niños, que va a ser azul, y voy a asignarle un color a las niñas, que va a ser este magenta, fucsia, no sé qué color es. Ahora copié el tema. ¿Listo? Entonces vamos ahora a realizar nuestra gráfica. Entonces nuestra gráfica... Profe, perdón por interrumpirte. Lo siento. Toca hacer eso, ¿cierto? ¿Qué opinas? Sí, estoy haciendo el trabajo del libro. Sí. Es el libro. Entonces, acá tendríamos, entonces, que niñas para lectura son 6. Entonces, ¿qué hago? En lectura, voy a dibujar una barrita desde 0 hasta 6, que es donde llegan las niñas. ¿Listo? Entonces, ahí me voy a dar cuenta que 6 viene quedando por acá arriba, o sea que me falta un poquito. Entonces, dibujo la barrita hasta 6. Ya quedó. El de las niñas. Luego dice que los niños son 10, son 4. ¿Listo? Pero 4, esos 4 los vamos a dibujar por encima de las niñas. ¿Listo? Permítanme un segundo porque no sé por qué no me quiere rayar. Entonces, el de las niñas vendría hasta 6, hasta acá. ¿Sí? Creo que El voy a de los elegir otros. niños hasta 10. Correcto. Voy a elegir otros colores. Perdonen, voy a elegir otros colores porque el resaltador no me dejó utilizarlo hasta allá. Entonces, niñas, dijeron que niños rojo, entonces niños voy a elegir con rojo y niñas voy a trabajar con verde. ¿Listo? Entonces, niñas son 6, o sea, en lectura voy hasta el 6 para las niñas. Y luego los niños son 4, entonces sería desde ahí sumo los otros 4. Eso quiere decir que efectivamente me va a dar 10. Por eso este 10 de acá. ¿Listo? Entonces, después de eso, aplicamos color. Ustedes lo hacen con regla bien. Ay, no es verde. Ahora sí. ¿Listo? Ahora deporte. Deporte dice niñas, color verde, son 9. Entonces, desde 0 hasta 9. ¿Listo? Tendríamos niñas con deporte, que vendría acá,
En el 9. Y los niños, entonces dice que son 7. Es decir, que voy a subir hasta el 16. Entonces hasta el 16. Y construyo nuestro diagrama. Fíjense el 16. Ahí nos quedaría hasta el 16. Luego cine. Entonces cine, las niñas, las de color verde, dice que va hasta el 11. Entonces hasta el 11, hasta por acá. ¿Listo? Que es el que le corresponde al 11. ¿Listo? Entonces niñas. Y los niños, entonces dice que son 6, o sea, sube hasta el 17, o sea, un poquito más arriba del anterior. Que el anterior habíamos llegado hasta el 16, entonces ahora hasta el 17. Tendríamos niñas, niños. ¿Listo? Ver televisión. Entonces ya sabemos cómo hacer el ejercicio con los demás. Entonces ver televisión iríamos desde 0 hasta 13. ¿Listo? Para las niñas, entonces hasta 13, 13 vendría siendo más o menos. Como ustedes lo van a hacer en la cuadrícula de su cuaderno, pues les es más fácil hacer una aproximación, ¿cierto? Sin embargo, aquí tendríamos el 13. ¿Listo? Luego desde ese 13 graficamos los 10 de los niños, o sea que vendríamos hasta el 23. Podemos primero ubicar hasta dónde hay que llegar y después sí trazamos nuestra gráfica. Con eso nos queda ahí dibujadito. Videojuegos, 5 niñas, entonces de color verde. 5, 5 viene siendo, fíjense el 5. Videojuego, 5. Y los niños son 10. Entonces voy a subir hasta el 15. Entonces hasta el 15. ¿Listo? Acá tener en cuenta que esa gráfica debe ser, o sea, tener en cuenta que esto es una sola barrita, ¿no? Entonces debe conservar el ancho de la que ya iniciaron abajo. Finalmente nos faltaría danzas. Entonces danzas dice que son 13 para las niñas, o sea, color verde, 13, que era este mismo de acá, ¿no? Entonces hasta acá, 13. Y un niño. Entonces niño acá y niñas acá. ¿Listo? Una vez hemos hecho eso, tenemos construido nuestro diagrama de barras proporcionales para este grupo de personas, para estas dos variables.